San Ignacio encabeza los ejercicios espirituales con la oración del alma de Cristo, una oración antigua, medieval, que ya aparece en varios códices del siglo XIV, a la que San Ignacio tenía una muy especial devoción. Esta oración puede ayudarnos a los ejercitantes a situarnos en nuestra propia realidad para que desde ella nos preparemos a comenzar el proceso de los ejercicios espirituales día a día. Alma de Cristo, santifícame. Los problemas del alma, es decir, la falta de aliento, de estancamiento en la vida espiritual, la presencia del cansancio en la propia vida, el desánimo frente a la propia mediocridad. Entonces, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Los problemas del cuerpo, cuando uno siente que el cuerpo es un estorbo y una dificultad, cuando se da la contradicción entre lo que se quiere y lo que se hace, entre los deseos y la realidad, cuando se comienza a constatar la falta de fuerza física y las correspondientes limitaciones. Entonces, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Los problemas de tibieza, de demasiado cálculo en la propia vida, de egoísmo, de búsqueda de comodidad, cuando uno está consciente de la falta de generosidad y de la falta de mayor compromiso en su vida, en la falta de entrega y de la desolación, entonces, sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. El problema del pecado y de la falta repetida, las mismas caídas y recaídas, los malos hábitos, el engaño sobre la propia vida, otras veces un pasado que pesa demasiado y que aún nos hace sentir falsos y sucios. Entonces, agua de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Los problemas de dolor, de dificultades exteriores e interiores, propias y ajenas, la dificultad de controlar los propios sentimientos, los miedos, los aburrimientos, las tristezas, el temor frente a las dificultades y el horror frente al dolor y la enfermedad. Entonces, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Los problemas de oración, es decir, cuando la misma oración se ha vuelto un problema porque la verdad es que no se cree del todo ni a fondo, o porque no se sabe rezar, o porque se siente que Jesús no escucha, o porque no se cree en la misericordia. Entonces, oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. Los problemas de la superficialidad al darse cuenta que no se vive en profundidad, aún más que uno vive tal como es modelado por otros, que uno está demasiado condicionado, excesivamente esclavo de las circunstancias que lo rodean, que se vive sin coherencia y solo hacia afuera, sin profundidad y convicción, entonces dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me separe de ti.
Los problemas de la afectividad espiritual, cuando se comprende pero no se siente, cuando se predica pero no se aplica, cuando se predica pero no se conmueve, cuando la fe se vuelve demasiado fría, excesivamente racional, cuando la persona de Jesús se ha vuelto un concepto o una idea o una moda. Quizás hubo un pasado cuando uno gozaba en la presencia de la cercanía divina, pero ahora ha entrado la amargura, el cinismo para poder sobrevivir sin tener dolor y sin demasiadas preguntas. Entonces, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Los problemas de una situación difícil y agobiante, cuando se siente que los demás se aprovechan de uno, cuando uno se topa constantemente con el egoísmo de otros, cuando da miedo ser el primero y atreverse para no hacer el ridículo, cuando la atracción por el poder, los aplausos, el prestigio, la riqueza se hace muy fuerte. Entonces del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Con un corazón abierto y vulnerable, con la valentía que da el saberse en la presencia de un Padre misericordioso, quizás en medio de las dudas que dejan el alma inquieta, colocarse delante de la presencia de Dios sin tratar de buscar respuestas en silencio, no hacer promesas, sino tan solo estar en su presencia desde la sinceridad de uno mismo. Amén, amén. Combate hacia la conversión, día 28. Arriesgarse, miedo o permanencia. A todos conmueve y llena de admiración el gesto o el comportamiento de una persona que ha ido más allá de lo razonable, de lo lógico, de lo humanamente exigible, aquel que arriesga su vida por otros, aquel que permanece junto a los que están en situaciones de alto riesgo, aquel que no ha tenido en cuenta a sí mismo y sin calcular ni medir lo arriesgado de su vida hasta poder perderla. Pero también hay quien se queda en sus pequeñas satisfacciones sin arriesgarse. Este es el caso de los invitados al banquete, que de uno a uno van presentando sus excusas. Miremos el campo comprado, probar las 5 yuntas de bueyes comprados, el recién casado. Lucas 14 del 15 al 20. También es la situación del joven rico que renuncia al seguimiento porque estaba muy pegado a sus muchos bienes. Marcos 10, 11, 22. Estas personas prefieren y optan por lo ya conocido, por lo que ya tienen y no se arriesgan frente a lo novedoso. En el fondo no depositan su confianza en aquel que llama, invita y ama.
Por el contrario, en su vida Jesús está siempre dispuesto a salir de sí mismo frente a la necesidad de los otros. Él tiene compasión frente al hambre de la gente. Juan 6, 5, 11. Multiplicación de los panes es este evangelio y se conmueve frente al dolor. Juan 11, 33, que es la resurrección de Lázaro. Acoge a los rechazados. Lucas 15, 2, cuando lo acusan de acoger a los pecadores y se identifica con aquellos que sufren todo tipo de necesidad. Marcos 25, 21, 46, que es el juicio final. La pasión de Jesús es la expresión máxima, pero consecuente y coherente de una vida de entrega. Justamente su gesto antes de la pasión es entregarse en la Eucaristía. En la pasión avala el gesto eucarístico con la entrega de su propia vida. Miedo o permanencia. La reacción humana ante el gozo es la de retenerlo y prolongarlo. Marcos 9, 5. El hagámonos 3 tiendas para perpetuar el momento de la transfiguración. En cambio, ante el sufrimiento, tanto el propio como el ajeno, la tendencia es la de huir, escapar, desentenderse. Así los discípulos se resisten a entender que el camino de Jesús pasaba por una cruz. Marcos 9:32. Se duermen los apóstoles en Getsemaní probablemente para evadirse. Marcos 14:37. Huyen en el momento del prendimiento. Marcos 14:50. Y Pedro llega a negar que le conocía. Marcos 14 del 66 al 72. Pero también se encuentra la fidelidad de su madre, la hermana de su madre María Magdalena y Juan, que permanecen junto a la cruz. Juan 19, 25, 26. Al contemplar la pasión del Señor, es preciso optar por huir o por permanecer. En el último discurso de Jesús, relatado por San Juan, el tema de la permanencia se presenta en la imagen de la vid verdadera. Juan 15, 1, 10. El que permanece en mí y yo en él, ese dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y los conseguirán. Como el Padre me amó, yo también les he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor como los he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El amor auténtico se expresa concretamente en la fidelidad y solo la fidelidad sabe de la permanencia. Es hora de preguntarse,
¿Eres Eucaristía para Jesús y para los otros? ¿Permaneces en el amor a pesar de todo?